Hola amigos, bienvenidos de nuevo. En este video tutorial vamos a tratar los CMS o sistemas de gestión de contenidos. Como sabéis hay muchos, como puede ser Drupal, WordPress, Joomla, etcétera. Para saber una página web qué tipo de CMS está utilizando, lo que podemos hacer es simplemente ir a Google y nos vamos a descargar un plugin para el Firefox dentro de lo que es nuestra Kali Linux, por ejemplo, y simplemente lo que vamos a poner es WAP Alicer. Y aquí nos vamos a descargar este plugin en la primera página, como veis, por defecto. Y bien, aquí nos aparece ya directamente toda la información sobre WAP Alicer. Y lo que tenemos que hacer es dar arriba en Download. Simplemente aquí en este botón de arriba damos a descarga. Y aquí en nuestro navegador lo que tenemos que instalarlo es sobre el Firefox, ya que el navegador que viene por defecto en Kali Linux está basado en Firefox. Le damos a instalar. Aquí le damos simplemente a permitir. Bien, y simplemente le damos a Install Now, instalar ahora. Nos dice que se ha instalado correctamente, nos va a ir a la página de WAP Alicer, lo cerramos directamente y lo que vamos a hacer es cerrar el navegador y volverlo a abrir. Vamos a hacer la prueba con cualquier página web. Por ejemplo, vamos a ir al proyecto, ya que vamos a ver, por ejemplo, un Joomla. Para ello vamos a ir a https://www.joomla.org. Bien, aquí lo que vais a ver es que en la barra, justo aquí a la derecha, nos aparece una serie de iconos. Y aquí vais a ver, por ejemplo, el primero, que es el símbolo de Apache. Si seguimos, vemos que es una API de Google. Vamos a ver distintos plugins que tienen. El Gravatar. Y aquí vamos a ver Joomla. Vamos a saber directamente que, lógicamente, Joomla.org está basado sobre Joomla. Y vamos a ver también que tiene un Bootstrap para los ataques de negación de servicio. Es el Twitter Bootstrap. Y luego el YouTube. Vamos a ver que está también con jQuery y programado en PHP. Y esto con cualquier página que vayamos. Si vamos, por ejemplo, a google.com y vamos a poner por ejemplo, perro, cualquier cosa, cualquier palabra, cada uno probar con una distinta y vamos a coger una al azar. Por ejemplo, esta de aquí, el mundoperro.net, simplemente para analizar qué tipo de CMS, si es que tiene instalado. Bien, aquí ya vemos IS, Internet Information Service. También vamos a ver distintos plugins que tiene, como el Microsoft, el ASP.NET. Vamos a ver que tiene igualmente jQuery. Y aquí vamos a ver que es un Windows Server, es decir, que estará en un servidor Windows. Y luego tiene el Google Analytics y tiene el SWF Object. Bueno, con esto ya podemos ver el CMS que está utilizando todas las páginas y además vamos a ver si está sobre un Apache, si está a lo mejor sobre un servidor Windows, etcétera. Vamos a ver también los plugins que tiene, que nos pueden ser de gran utilidad. Y esto es la primera orientación para saber un poco una página web, por ejemplo, qué tipo de CMS tiene. Luego, por ejemplo, hay distintas herramientas que nos van a permitir buscar análisis de vulnerabilidades dentro de un CMS. Entonces, dependiendo un poco del CMS, podemos usar diferentes aplicaciones. Existen muchas. Por ejemplo, hay una muy importante que es el JunScan. Por ejemplo, está el WP Scan para WordPress, etcétera. Vamos a empezar, por ejemplo, por el WP Scan. WP Scan, así como está aquí escrito. La forma de ejecutarlo es simplemente WP Scan y es muy importante siempre que empecemos poner un / update. De esta forma nos va a actualizar la base de datos para ver si los WordPress van a tener más o menos fallos. Aquí lo que vamos a descargarnos es todas las vulnerabilidades que vayamos a encontrar nuevas de WordPress. Bueno, esto puede tardar un ratito. Yo directamente, como no me interesa ni actualizarlo, le voy a dar un control C, lo cancelo y directamente lo que voy a hacer es, con WP Scan vamos a empezar a analizar una página. Por ejemplo, para ello ponemos siempre -u y la página web. Vamos a probar, por ejemplo,
con una página que tenga WordPress o cualquier otra. Si quiero saber qué páginas tienen WordPress, pues vamos a hacerlo sencillo. Vamos a buscar directamente en el navegador y ya que tenemos el Web Analyzer, vamos a ver que sea realmente WordPress. Entonces, la forma más fácil, vais a ver, voy a Google y voy a poner WordPress. Y aquí casi todas las páginas que vamos a encontrar, por ejemplo, la oficial en español de WordPress, vamos a ver que está hecho con WordPress, o debería. Bien, aquí cargamos y vamos a ver que tienen jeans, que ya hemos visto, y este iconito con la W es WordPress. Vamos a ver que tiene PHP, bueno, y otras cosas que tampoco nos interesa, simplemente queremos la página web. Este tipo de páginas web os la pongo porque es bastante segura, con lo cual sé que no hay ningún riesgo. Voy a cerrar esto. Y aquí simplemente lo que tendremos que hacer es pegar la página web que queremos escanear. Por ejemplo, si un cliente nos ha pedido una auditoría sobre una página con WordPress, es esto lo que haríamos, simplemente wp scan -u y la página web. Y como veis aquí tiene HTTPS, es decir, que tiene el certificado. Nos dice que si deseamos actualizarlo ahora, porque yo no la tengo actualizada, si la habéis actualizado no os debería decir nada. Yo lo voy a dejar en no, que es el por default. Aquí por defecto no nos lo va a actualizar, ya que supongo que esta página no tendrá ninguna vulnerabilidad. Nos dice que la URL ha sido, bueno, que esto está hecho, pero lógicamente no nos ha encontrado. Si nos encontrase alguna vulnerabilidad, nos lo va a ir reportando directamente aquí. Debajo nos va a ir poniendo línea a línea todas las vulnerabilidades que nos va a encontrar directamente sobre esta página web. Luego hay otras posibilidades dentro del WP Scan. Por ejemplo, si quisiéramos buscar usuarios, el -u y la página web lo dejamos siempre y lo que tendremos que poner es -e, espacio u de user, y con esto lo que nos haría es hacer una búsqueda, no lo voy a actualizar tampoco, una búsqueda de los usuarios. Lógicamente no lo va a encontrar, pero que sepáis que la forma de buscar un usuario dentro de una base de datos, un WordPress, es a través de -e, u. También podemos buscar los distintos plugins y entonces aquí es siempre -e y en vez de la U de usuario lo que vamos a poner es la P de plugin, espacio -u y la página web siempre. Le damos, le decimos de nuevo que no la actualizamos y aquí lo que nos va a ir encontrando de uno en uno nos va a ir mostrando los plugins. Hay otro que es muy interesante que en vez de EP es VP, los plugins vulnerables. Si le damos al intro, lo que nos va a hacer, le doy que no de nuevo, nos va a ir chequeando uno a uno con la base de datos de los plugins que tiene directamente instalados. Bien, hay otras opciones para buscar los usuarios, ya que lo que hemos puesto antes de -e, u y luego el -u página web nos va a buscar los usuarios simplemente que tengan un ID del 1 al 10 por defecto. Bueno, también, como siempre, lo que podemos hacer, si queremos más información, le damos un comando man, espacio y la aplicación. Si vemos que este no funciona, pues lo que tenemos que hacer es poner menos, normalmente os lo digo también para que lo sepáis, H, y nos muestra el help. Y aquí vamos a ver todas las opciones que nos va a dejar usar esta aplicación. Como veis, son bastantes, nos vienen ejemplos. Y bueno, hay otras que son otras opciones importantes. Voy a hacer un clear para limpiar la pantalla, que sería WP Scan -u. Voy a volver a poner la misma página web, la voy a pegar, ya que sé que es bastante segura. Y si tuviésemos una lista de usuarios, en los que por supuesto va a estar el usuario root, el usuario admin, administrador, administrator, etcétera, y lo que tenemos que poner es -word list, espacio, y aquí vamos a poner dic, por ejemplo, dic nombres, o como lo llamemos, .lst. Y esto lo que nos va a hacer es buscar directamente dentro de este archivo que hemos creado, llamado dicnombres.lst, todos los posibles nombres. Lo voy a hacer grande para que lo veáis. Y luego, para que no sea un tráfico excesivo, lo que se suele poner es -truth. Y le ponemos, por ejemplo, 50. Este archivo, lógicamente, no existe. Simplemente tendréis que abrir un editor de texto cualquiera y en cada línea poner un nombre. Empezaría siempre por admin, ya que suele existir root, administrador, administrator,
luego ya podéis poner nombres, Pepe, Juan, etcétera. O simplemente usuario, usuario 2, usuario 02, etcétera. Y esto suele encontrar bastantes usuarios contra la página web a la que estamos auditando, no atacando, en este caso, que sería la página en español de WordPress. ¿De acuerdo? Esto si le damos un intro, lo que pasa es que WP Scan nos utilizó mal al principio. Vamos a borrar. No nos va a encontrar el diccionario, ya que no lo tenemos creado. ¿De acuerdo? Nos dice aquí que el archivo dic nombres lst no existe, lógicamente. Eso sí es importante que este archivo lo creéis en el mismo directorio en el que estéis. Acordaos pwd y veis que estáis en la carpeta root. Si lo tuvieseis en otro lado, simplemente tendréis que poner el directorio completo. Por ejemplo, si lo tuvieseis dentro de root y pues sería simplemente root y la carpeta que sea, por ejemplo, en descargas, pues descargas, barra y el diccionario. Tendréis que poner la ruta completa. Bien, otra opción es buscar por fuerza bruta contra un usuario. Si, por ejemplo, habéis averiguado que hay un usuario llamado admin, vamos a poner, voy a borrar directamente esto. Lo único que tendremos que hacer es igual poner a qué página web queremos atacar. De nuevo, word list. Y aquí lo que tenéis que poner es un diccionario .lst. Esto quiere decir un diccionario de fuerza bruta de contraseñas que habéis podido generar con el Crunch o haberos descargado de internet. Y luego lo que tenéis que poner es -- username y aquí el usuario que habéis encontrado. Por ejemplo, si habéis encontrado que existe el usuario admin, admin. De esta forma lo que va a hacer es lanzar este diccionario de palabras claves contra esta página web, que es la de WordPress, solo para averiguar el usuario admin. Esto lo que va a hacer es un ataque de fuerza bruta, como puede ser con John the Ripper, etc. Y bueno, esto es un poco esta opción. Si queréis, de todas formas, recordad que esto no nos va a encontrar ni el diccionario.lst ni el usuario admin dentro de la web de WordPress, o eso espero. WP Scan, recordad que siempre es fundamental poner un update. ¿De acuerdo? Esto lo que sucede es que os puede tardar bastante tiempo y os aconsejo que lo hagáis, incluso cada vez que lo vayáis a usar, por si hay nuevas vulnerabilidades, lo hagáis. Aquí veis que ya me la ha completado, no ha sido para tanto finalmente. Lo que pasa es que no voy a atacar directamente a la página de WordPress porque ya sé que no va a tener vulnerabilidades, porque es una página bastante segura porque viven de ello. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ver qué plugins tiene, porque plugin seguramente tenga, acordaros simplemente que es -c espacio p de plugins, -u para indicarle la página web, y aquí lo que nos va a ir mostrando es los plugins. Veis que no aparecen. Esto está bien porque lo tienen bien protegido y no nos muestran. Probar con distintas páginas y vais a ver que os va a ir mostrando los plugins. Esto recordad que WP Scan es exclusivamente para WordPress. Bien, le damos un clear y bueno, vamos a usar una contra Joomla. El Joomla Scan es la aplicación más usada para ver vulnerabilidades de Joomla. Si queremos, directamente para acceder es en el directorio de el Joomla Scan, tendríamos que dar a un CD, está en el directorio usr, sare y ahora Joomla Scan. Bueno, podéis dar al tabulador, entráis y aquí si le dais un ls vais a ver que tenéis directamente la programación en el archivo joomlascan.pl, ¿de acuerdo? Entonces, la forma de ejecutarlo, simplemente si queréis, podéis hacer joomlascan.pl con el punto de barra, ya que estamos en ese mismo directorio. Y la forma que tiene que hacer es exactamente lo mismo que nos pasaba con WP Scan, es actualizarlo. La forma de hacerlo es update. Aquí no es necesario poner el guión medio. Si le damos, vamos a ver, es que dependiendo también desde cuándo se haya actualizado, tardará más o menos. Bien, vemos que aquí nos ha actualizado. Tenemos en total 673. Bien, y ahora lo que tendremos que hacer es de nuevo el mismo comando y hacer un check. Aquí poner simplemente en vez de update check con el punto barra joomlascan.pl, le damos al intro y aquí nos ha comprobado todo. Y ya por último, en vez del check, lo que tenemos que hacer es download. Con esto lo que vamos a hacer es descargarnos todos los paquetes que tengamos nuevos
para sumarlos a nuestra base de datos de vulnerabilidades de Joomla, en este caso. Bien, bueno, aquí nos da un error, pero bueno, es en el archivo que no nos ha encontrado el archivo. Vamos a obviarlo de momento. Tampoco voy a hacer la prueba, lo podemos descargar directamente desde la página. Aquí nos están diciendo incluso desde qué página poder descargarlo. Aquí veis, en HTTP, en yhg.net/lab, el proyecto, la herramienta, el Scam. Eso simplemente es que está mal escrito o puede ser por la versión directamente que tenga el Scam. Vamos a hacer un clear y vamos a ver lo sencillo que es probar el Scam. Para ello, de nuevo, lo que tenemos que poner siempre es la ejecución del script y la forma es exactamente igual, -u de URL y la página web. Por ejemplo, vamos a probar una segura también para evitar que hagáis fallos contra páginas y se cometa un delito. Vamos a poner www.joomla.org, que es la página principal de Joomla. Y aquí vais a ver que nos va a hacer un análisis y nos mostraría las vulnerabilidades que pueda encontrar dentro de la página joomla.org que no va a encontrar o no debería encontrar. Bien, está comprobando, nos dice ya algo de información como que es un Apache, aunque subiéndolo con el Wapalizer podríamos verlo también. Nos ha pasado el escáner, nos está detectando si esta página tiene firewall, que supongo que sí, seguro. Vemos que no nos ha detectado un firewall conocido, lo que no es cierto, seguramente lo tengan bien protegido y ahora nos está haciendo lo que es el fingerprinting. Y bien, a continuación veis que nos está mostrando las distintas vulnerabilidades. Nos va a ir comprobando de una en una y aquí lo que nos está diciendo, por ejemplo, al final sobre todo si es vulnerable. Nos dice que sí. Lo que nos está diciendo, bueno, la información aquí, que no ha sido renombrado el archivo htaccess, ¿de acuerdo? Vais a ver que, bueno, tampoco es importante. Esto quiere decir que si ponéis https:// www.joomla.org/htaccess.txt existe. Este archivo nos puede mostrar muchas veces mucha información, ya os digo que aquí va a estar protegido. Luego nos está diciendo, por ejemplo, que aquí hay otra que también es vulnerable, y aquí lo que nos está diciendo que el directorio del administrador no está protegido. Es decir, que https://www.joomla.org/administrator, porque está en inglés, existe. Es la pantalla de administración. No tiene por qué ser necesario. Muchas veces pueden ser falsos banners, es decir, falsa información. Si de ser así, simplemente nos están diciendo que puede ser atacado, es decir, que tendríamos ahí acceso para escribir un usuario y una contraseña. Podemos hacer la prueba. Vamos a ver. Aquí vamos a ir a Joomla. Vamos a poner www.joomla.org y vamos a poner administrador. Bien, accedemos y vemos que efectivamente sí, que nos aparece el panel de control de usuario. Aquí hay contraseña y clave secreta también. Tienen algo más de seguridad, pero no se han molestado en cambiar este directorio para autentificarse, lo que es un fallo de seguridad o está considerado un grave fallo de seguridad dentro de Joomla. Bueno, seguimos viendo vulnerabilidades y bueno, veis algunas que no es capaz de reconocerlo. Hay otras que nos dirá directamente que no. Nos va a ir comprobando, veis, aquí pone que no. Y lo que nos tenemos que fijar son en las vulnerabilidades graves. Si hay alguna que ponga así, pues esas son las que tenemos que mirar. Bueno, esto puede tardar bastante tiempo, porque irá comprobando de una en una. Y es lo que os digo, si queréis ver este archivo, esto casi todos, bueno, de hecho todos los Joomla por defecto tienen esta vulnerabilidad. Yo os recomiendo que probéis con distintas páginas a nivel visual solo, no para acceder a la información, y que probéis también con la máquina virtual donde habéis instalado un Joomla, paséis a probarlo. Esto es lo que os digo, que si sustituís y ponéis aquí al final htaccess.txt, le dais al intro y aquí nos puede venir mucha información. Por ejemplo, nos está dando información como que los indexa, no indexa, bueno, si se puede reescribir y distintas cosas que no debería ser visible. Normalmente no hay problema, yo que supongo que estará bastante seguro, por lo cual no hay problema.
Vamos a ver, veis aquí que tiene también para el index, .html y bueno, distinta información que podéis ir viendo, pero bueno, que ya os digo que no es excesivamente peligroso, aunque sí es una vulnerabilidad. Y bueno, voy a pararlo, voy a cancelarlo, voy a hacer un clear. Bueno, voy a ir a un CD primero para ir al directorio, voy a hacer un clear. Lo voy a tener que hacer de nuevo, lo voy a hacer grande esto mejor. Clear. Y voy a usar una aplicación que no es exclusivamente para un CMS concreto, sino una que es en general para varias. Podemos usarlo directamente por la consola de comandos o podemos ir aquí a análisis de vulnerabilidades y está Nicto. Nicto es un análisis de CMS, pero que tiene una ventaja muy grande y es que es muy genérico, sirve para todos. Por defecto nos vienen las opciones de seguridad, de consulta, y aquí como veis tenemos el /help, que como siempre es fundamental a la hora de buscar información. Para eso pondríamos nicto menos y el help, veis que está en mayúsculas, con poner menos h mayúscula debería ser suficiente, y aquí veis que nos muestra toda la información que podemos obtener de esta aplicación. Bien, voy a hacer un clear de nuevo. Y como siempre hay que actualizarlo, es decir, constantemente estas aplicaciones van encontrando nuevas vulnerabilidades y las van agregando a su base de datos. Para ello aquí también es necesario el menos y el update, que es muy similar en todos los casos. Tendríamos que hacerlo, aquí nos da de nuevo un error, es por la versión, yo aquí la que tengo ya os digo que es la 5, la 2.1.5 y me está intentando descargar la 6, se puede ir a la página web directamente, aquí la tenéis, la página web completa, sin 3W, no es necesario, y en vez de meternos en la versión que no está, la 2.1.6, habría que ir a Update, vamos a verlo, voy a ir un momento al navegador y lo vais a ver que es así, lo pego, y vais a ver que está la 2.1.5, esto es un fallo que tiene esta aplicación. Bien, empieza por la 1.23, vamos a bajar. Bien, aquí la última es la 2.1.5, ¿de acuerdo? Y vais a ver que aquí están todos los archivos. Entonces lo que tendríamos que hacer es hacerlo a mano directamente y en version.txt, que es lo que nos estamos intentando bajar, directamente podríamos bajarlo a mano. No sería necesario actualizarlo ya que lo tenemos actualizado. Bien, hago un clear de nuevo. Supongamos que lo hemos actualizado o que ya está realmente actualizado ya que tenemos la 2.1.5. Y la forma de actuar es como todas. En vez de menos "-u", aquí lo que vamos a poner es menos "-h". Para ello ponemos nicto y vamos a poner menos "-h", y vamos a probar, por ejemplo, con https://joomla.org. Vamos a poner, por ejemplo, esta con 3 W para evitar problemas. Creo que no es necesario. Punto. Y con esto no sabemos en teoría qué CMS tiene, lógicamente tiene Joomla. Vamos a esperar. Y bien, aquí lo que veis es que nos está dando la IP, nos está dando el puerto que está utilizando, nos está dando la información del certificado que es con rapidssl.com, y bueno, otra serie de información como que el servidor es Apache, y no tiene presente un anti-crazyjacking directamente, que podéis buscar más información. Esto puede afectar bastante a la página web. Nos está diciendo que tampoco está definida la protección contra cross-site scripting. Bueno, vais a ver que nos va a dar un análisis directamente de esta página web, que yo pensaba que era más segura de lo que estoy viendo que es, pero no la ataquéis, es simplemente para ver una prueba. Y bueno, va a tardar un poquito, vais a ir viendo, pero bueno, vamos a hacer un control C, yo lo paro, vosotros probar con una página vuestra o probar directamente contra la página web de Joomla o cualquier otra página web y vais a ver las vulnerabilidades que os va a ir encontrando, tanto el servidor como sobre todo el CMS. La diferencia entre JoomlaScan, por ejemplo, y el Nicto para una página con Joomla no es realmente grande. Lo que pasa es que sí es importante probar desde distintas aplicaciones para un mismo CMS, ya que muchas veces nos vamos a encontrar información adicional o falsa información y es bueno siempre compararlo. Otra opción que tenemos es, por ejemplo, en vez de poner el HTTPS, si por ejemplo tuviésemos una página web que está en el puerto 8080, simplemente pondríamos 2.8080. Uy, lo he puesto mal. Vamos a ver. Vale, aquí
80-80 si fuese este el puerto, ¿de acuerdo? Podemos ponerlo, por ejemplo, con esta, que es el 443, casi seguro, que usa el HTTPS, también podemos ponerlo así. Nos va a dar la misma información, vais a ver que funciona correctamente, pero bueno, yo lo voy a cancelar antes de que continúe. De momento quedamos en el mismo punto. Vamos para atrás de nuevo. Voy a poner con HTTP. Y bueno, otra forma de verlo es, si quitamos el "-h", que es para indicarle la URL, tenemos otras opciones que son el list, -list, -plugins. Con esto lo que va a hacer lógicamente es listarnos los plugins que encuentre dentro de esta página web. Aquí veis que tiene varios, tiene, bueno, si subimos más hay más, son distintos plugins como el Out, Report NVE, bueno, tiene distintos. Vais a ver aquí incluso información del autor muchas veces, ¿de acuerdo? Vais a ver los plugins que hay instalados en ese servidor. El Apache Expert, contra Crusade Scripting, si tiene algo, normal. Y bueno, aquí vais a ver información muy concreta. Y bien, voy a hacer un clear de nuevo. Y otra opción, si en vez de, vamos a ir a la de antes, en vez de poner ya directamente, pero si no queremos ver los plugins, sino que ya los vemos y vemos si tiene algo interesante, tenemos otra opción que es plugin. Es una opción que me gusta bastante dentro de lo que es el Nicto. Y aquí sería X, llamémosle, o N. Aquí podemos poner un 1 para obtener información más básica, un 4, por ejemplo, que es muy usado para el cross-site scripting. Si queremos saber, por ejemplo, contra la denegación de servicio, ponemos el 6. Para ver si hay consolas remotas, el 8. Tenemos también la opción B, ya que es en hexadecimal, para identificar el software que pueda haber detrás de esta plataforma, y la E también. Que esto lo que nos va a buscar es la consola de administración. Vamos a darle, por ejemplo, a la E. O directamente, vamos a ver. Bueno, vemos que aquí hay una página que es el 403.html. Nos va a dar información. Y voy a ir copiando esto en otra pantalla para que veáis. Nueva terminal. Y en vez de E le voy a poner directamente la B. Vamos a ir comparándolo. Y bueno, ya terminado los dos, veis que tampoco nos dan excesiva información, ya que nos hemos metido directamente en joomla.org, es una página bastante segura, con lo cual no vais a encontrar fallos. Estas son algunas de las opciones que, como veis, ya os dije antes, simplemente con la ayuda, veis a ver que están por aquí, el tuning. Y bueno, aquí es lo que os digo, hay algunas más interesantes que otras, dependiendo un poco de lo que queréis usar. La opción 1 es la vez bastante interesante, el cross para la inyección de cross-site scripting, la denegación de servicio también se usa mucho. Estamos usando, por ejemplo, mucho para lo que es el SQL Injection para las sedes remotas, es decir, para las consolas remotas, para tener una conexión directamente con el servidor. Tenemos identificación de software, bueno, servicios web, podemos ver directamente las consolas administrativas, etcétera. Podéis trastear un poco, ya os digo, simplemente lo que tenéis que hacer es bonito -h mayúscula, y aquí os va a mostrar toda la información mucho más ampliada, que aquí podéis ver, ir trasteando un poco con ella, y vais a ver que tiene muchas opciones. Muchas veces que sepáis que simplemente con la primera letra que pongáis, por ejemplo, -format, sería -f mayúscula, no es necesario. Y el más desde luego, no lo pongáis, simplemente tenéis que poner un espacio. Y por ejemplo, si queréis los CSV, los archivos CSV separados por coma, si queréis SQL, de texto, XML, etcétera, ¿de acuerdo? Es un poco la forma que tiene de trabajar Nicto. Probar si queréis a nivel visual solo con alguna página web que no sea vuestra, o que tengáis, si es posible que tengáis permiso, mejor, pero probar sobre todo con la plataforma o las páginas web que queréis hacer tanto en Joomla. Podéis descargaros una plantilla, instalarla, ir haciendo pruebas, ir tocando, metiendo diferentes módulos y viendo qué diferentes vulnerabilidades vais encontrando. Bueno, esto es un poco general a nivel de lo que son el análisis de los CMS. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.